a veces significan diferente. Entonces, tome su asiento, déjeme ir aquí. Dice, porque estoy tratando de ver, creo que la mayoría de ustedes están chocando en su cabeza con algo. Y casi lo que va a estar chocando con su cabeza no es que si es creado el cielo nuevo o hecho nuevo. Pues ya hablamos del verso 1, 2 y 3 y 4, pero quiero sacar algo allí. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. ¿Okay? Su sistema, su manera de gobierno, su sistema de pecado, de muerte, del diablo. El primer mundo tenía varias cosas y es el mismo, pero el primer mundo, cuando estaba Luzbel, hubo un juicio a ellos y se volvieron ángeles del diablo y se volvió Luzbel diablo. Y cuando Dios empezó con Adán y Eva, ya había muchas cosas malas, negativas, el diablo, los ángeles caídos, los demonios, los espíritus inmundos. Entonces, todas estas cosas, hermano, tenemos que entender en ese verso. Tal vez si me puedo decir, todas estas cosas, todos estos problemas, ya hablamos de las aguas, por qué las maldijo, pero todos estos problemas, todo esto negativo, ya pasó. Ahora sí, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Entonces dice, ya pasaron las primeras cosas, ya pasaron. Ya pasó las dispensaciones de los ángeles, ya pasó las edades antes del diluvio de Noé, ya pasó la edad presente, ya pasó la edad venidera, ya pasaron. Ya dejen eso en paz. Vamos a empezar de nuevo. Y por eso empieza con esos cielos ya no contaminados de lo que le dije, y empieza con una tierra ya no contaminada, y empieza que ya eliminó la ley del pecado, ya eliminó la ley de la muerte. Ya no hay pecado. Entonces aquí en la eternidad ya no hay pecado. Ya hablamos los 9 puntos de esta edad de edades, de esta eternidad, que no es dispensación. No es dispensación, hermanos, porque dispensación es un periodo de tiempo de prueba. Y ya hablamos en esos 9 puntos que allí no hay prueba. Y como no hay prueba, no va a haber pecado. Y como no hay pecado, no va a haber juicio. Y como no hay juicio, no hay condenación. Creo que como humanos o como cristianos se nos hace duro dejar algo. Aún nuestras propias vidas, dice Pablo, hey, dejémoslo de atrás, pero no, lo queremos seguir trayendo, lo queremos seguir trayendo, lo queremos seguir trayendo. Y así estamos ahora en esta temática con la palabra. Queremos seguir trayendo lo de antes, lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado dentro de esas dispensaciones. Pues esas dispensaciones ya dejaron de ser en esta eternidad. Estas dispensaciones ya dejaron de ser. Entonces dice el verso 2, porque ya lo explicamos, pero solo para que veamos. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como la novia ataviada para su esposo. Eso no lo hemos explicado, pero tal vez mañana entro. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, ya explicamos esto, Jesús dijo, he aquí el tabernáculo de Dios. He aquí el tabernáculo, el templo. Y ya sabemos, Moisés, esto y lo otro. Está entre los hombres. Y creo que ese es el pleito que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. La palabra los hombres. La palabra los hombres es la misma palabra. Mire, vamos a leer. Vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a leer y escuche lo que está pasando aquí.
Los hombres. Let's talk about men. Vamos a hablar de los hombres. Génesis capítulo 1, verso 26. Cuando lo tenga, dígame. Vamos allí pronto, hermano. El problema en la eternidad es esa palabra con ustedes, los hombres, la humanidad. Dice el verso 1:26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Que ejerza dominio sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre. Esa es la misma palabra hombre que allá empezamos con la palabra hombre en Génesis y terminamos con la palabra hombre en Apocalipsis capítulo 21. Esa es la misma palabra. Creó pues Dios al hombre a la imagen suya. Fíjese, allí estamos hablando en esta dispensación que acaba de pasar, que esto pasó. Lo de los ángeles caídos, los súbditos caídos, el diluvio, y ahora Dios está empezando borrón y cuenta nueva. Aquí no había hombres de ese calibre como Adán y Eva. Hagamos al hombre, varón y hembra los creó, los formó. Y cuando Dios empezó con el hombre, la mujer y el hombre, dice que les dio dominio sobre la tierra. Y dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplíquense y llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Pero mire qué hizo más Dios cuando iba a hacer esos hombres. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que para semilla, bla, 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 bla. Vamos al capítulo 2, verso 7. ¿Cómo Dios empezó a hacer la humanidad? ¿Qué tipo de hombre? No hay otro tipo de hombres. Hombres, varón y hembra los creó, varón y hembra los formó. Hombres. En la eternidad, el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Y Él estará en medio de los hombres, y los hombres estarán con Él. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y entonces mire lo que dice el verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así empezó la humanidad, con un hombre, con un varón. Así empezó la humanidad en el pasado. Fácil, sencillo. Dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entonces míreme aquí, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra los creó, y les dijo: multiplíquense. Y luego Dios formó al hombre en el mundo y lo agarró y puso un huerto, y agarró al hombre y lo metió al huerto. Now there's nothing hard with that. Habemos millones de hombres y mujeres
por un hombre. Y plantó el verso 8, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el occidente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol, bla, 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 y ríos, bla, 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 bla. Verso 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo de todo, fíjese, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer. Allí está el hombre. Dios creó, Dios formó al hombre. Allí está el hombre. ¿Alguien tiene un problema con eso? ¿Alguien duda eso? O sea, ¿alguien duda que Dios va a empezar una humanidad enorme con un hombre? ¿Y alguien duda que la misma palabra hombre es la misma palabra hombre acá en la eternidad? Vamos ahí, entonces dice, pero el árbol dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, come. Te puse en la tierra para multiplicarte, te puse en la tierra para que la cultivaras, te puse en la tierra para que domines, y te puse en la tierra para que seas. Mire el verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Adán, no vayas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, por favor. Si tú no comes del árbol del bien y del mal, Adán, tú te vas a mantener vivo por toda la eternidad. Adán, si tú no comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a vivir como hombre, vas a vivir como humano por toda la eternidad. Y todo esto, hermano, nunca hubiera sucedido. Pero déjeme ir al punto que quiero ir. Adán, el día que comas de este árbol, va a empezar tu muerte. Hombre, aquí en la eternidad, yo no te voy a poner árbol, yo no te voy a poner prueba. Tú vas a ser como cuando creé y formé a Adán. Sin la ley del pecado, sin la ley de la muerte. Sin la ley del pecado fue creado. Sin la ley de la muerte vivió Adán. ¿Por cuántos años vivieron en el huerto? No se sabe. Tuvieron hijos y hijas. Adán dijo y le nombró a Eva la mamá de los vivientes, no la mamá de los animales. La mamá de los vivientes. Adán y Eva se multiplicaron en el huerto y no conocieron pecado y no conocieron muerte. Adán, yo te creé, yo te formé con un propósito, para que tú seas eterno y nunca
vives y nunca mueras. Adán, Eva, ustedes van a ser eternos. Ese era el plan de Dios desde el principio. Ok, sigamos leyendo. Dice entonces aquí, dice el verso 17: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no vayas a comer, porque el día que de él comas, dejas de ser eterno. Ciertamente morirás. Bueno, ¿y si Adán no muere? Es eterno. ¿Y si Eva no muere? Son eternos. ¿Hasta cuándo? Por la eternidad. Si ellos no comen, si ellos nunca hubiesen comido del árbol del bien y del mal, Adán y Eva ahorita fueran eternos. Tú y yo hubiéramos nacido sin pecado. Tú y yo hubiéramos nacido en este planeta, Adán y Eva estuvieran vivos. Tú y yo hubiéramos nacido sin pecado, sin muerte. Pablo dice: es estipulado que el hombre muera. Pero eso no hubiera existido. Lo que hubiera existido, que no hubiera existido dispensaciones. Lo que hubiera existido es de que Adán y Eva estuvieran ahorita vivos con nosotros. Lo que hubiera pasado, hermano, es de que usted, todos los pecados que yo cometí, nunca los hubiera cometido. Lo que hubiera pasado, hermano, que ahora sí su abuela y su abuelo y su tatarabuelo y su tatarabuelo, todos esos abuelos estuvieran vivos. Ese era el plan. Eternizar al hombre. Ese era el plan. Eso quería Dios. Dios siempre ha querido humanos eternos. Dios creó a los ángeles para que fueran eternos. Pero una tercer parte de los ángeles cayeron y ahora tienen que experimentar esa muerte segunda, que es el lago de fuego. Él también creó a los ángeles, a otros seres, para que fueran eternos. Cuando uno tiene un hijo, una hija, quiere que sus hijos siempre estén con ellos. Pues Dios, cuando creó a su hijo Adán y a su hija Eva, Él quería que siempre estuvieran con Él de eternidad a eternidad, a eternidad, a eternidad, a eternidad. Dios no creó a Luzbel para que Luzbel fallara. Dios no creó a Luzbel para que Luzbel cayera. Dios creó a Luzbel para que Luzbel fuera la mejor creación de todas las creaciones que Él ha creado. Si Luzbel no cae, tú y yo vemos a Luzbel como es, como fue creado. La Trinidad habla y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra los creó, los formó y hizo al hombre. Adán, do not, no vayas a cometer el error de comer del árbol del bien y del mal, porque ese día arruinas mi plan. Ese día dejas de ser eterno.
Verso 18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda. Imagínense el hombre por la eternidad de eternidad solo. ¿Quién va a planchar? ¿Quién nos va a dar de comer? ¿Ah? ¿Quién nos va a ayudar? ¿A quién vamos a mandar? Y dice el Señor, y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y luego por una eternidad, olvídate, le haré una ayuda idónea. Y bla, 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 bla. Y verso 22. Verso 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre eterno. Allí Adán era eterno. Porque en Adán no moraba el viejo hombre. En Adán no moraba la carne. Él tenía este cuerpo de carne, de hueso. Unos dicen sí tenía sangre, no tenía sangre. Whatever, esa no es la discusión hoy. Pero allí estaba Adán, como el primer hombre, el primer humano, eterno. Diga la palabra eterno. Ni lo creo ahora ya de Adán. Dice entonces, dice el verso 21, dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, que Dios quería que fuera eterno. Y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Carne. ¿Qué dice allí? Carne. ¿Qué es carne? ¿Qué es carne allí? Dilo rápido, porque tengo mucho en mi cabeza y tengo miedo que se me olvide. ¿Qué es carne? Mande. El cuerpo. Carne. Allí no me puedes decir que la palabra carne, que allí, hermano, si yo te digo, ¿a quién le digo? Si yo te digo hermano carnal, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Por favor, rápido. Pecado. Pero tú y yo no le podíamos llamar a Adán allí: ¡hey, Adán, carnal! No, no había en él pecado. Yo allí la palabra carne, yo no le puedo decir: hey, Adán, deja de andar en la carne, deja de hacer las obras de la carne. No, no va. Él no hizo allí obras de la carne. ¿Se entiende esa palabra? Carne, cuerpo, carne, como la que come, como la que compra, carne roja, luego cocinada, luego se la come. Carne, cuerpo. No como Pablo dice, el hombre carnal. No está diciendo Adán. Pero ¿por qué no, hermano? Si Adán es carne. Porque la palabra carne significa muchas cosas. Muchas cosas. Si yo te digo a ti, hombre carnal, te vas a ir ofendido, vas a ir a tu casa a llorar en los hombros de tu esposa. Pero si aquí yo le digo a Adán, Adán, tú eres carnal, tú eres carne, él no iba a recibir ofensa, él no iba a pensar, porque hermano, todavía no se mueve el pecado. No hay pecado, no hay las obras de la carne, no hay hermanos y primos. Hermanos carnales, primos, no hay como dice Pablo, porque algunos son enanos y no físicos,
que no crecen en el Señor. Este estaba crecido. Y todos los que nacían allí, hermano, eran hijos y hijas que iban a vivir por la eternidad. Ni uno de ellos era carnal, ni uno de ellas era carnala, ni uno de ellos manifestaba las obras de la carne, aunque eran carne. Vamos aquí entonces, vamos. ¿A dónde voy? Me emociono. Entonces el Señor, verso 21 dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, sobre el hombre, y este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahí la palabra carne es cuerpo. Y de la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y se la trajo al hombre. Ahora tenemos un eterno y otra eterna. O un eterno y una eterna. Y el hombre dijo, el hombre perfecto, el hombre eterno dijo: este es ahora hueso de mi hueso. Y esta mujer es pura carne. Es una carnal andando. Anda pensando en la carne como algunos de ustedes. ¡No! Esa carne es perfecta, hermanos. Esa carne es eterna. Hermanos, usted no me puede decir que esa carne no iba a eternizar. No puede. Dios hizo esa carne para la eternidad. Dios hizo ese cuerpo para la eternidad. Allí la carne es cuerpo. Esa carne era eterna. Pero les digo algo, Pablo dijo: los que practiquen estas cosas de la carne y cosas y cosas semejantes no entrarán al reino de Dios. Entonces, ¿carne entra o carne no entra? Esta carne iba a ser, y allí ese día era para vivir eternamente. Pero la carne que dice Pablo, esa es otra carne. Esa es la carne de pecado. Esa carne Adán y Eva no la tenían. Esa carne los hijos los hijos de la madre viviente no la experimentaron. Pero esa carne que habla Pablo, esa carne que tiene después Adán y Eva, después de que comen ese árbol de la vida, sí la tenemos nosotros. Y esa es la carne que nos mata, y esa es la carne que nos hace cometer pecado. Pero si tuviéramos solamente la carne de Adán y Eva, nosotros mismos ahorita fuésemos eternos. Jesús no nació, Jesús nació en carne. Porque lo vieron, y aún resucitado dijo: tóquenme, porque un fantasma no tiene carne y hueso. ¿Qué? ¿Jesús tenía carne, la que Pablo dice que no vamos a entrar al reino de los cielos? No, Jesús tenía la carne física, pero no la carne de pecado. Desde el principio, mis hermanos, Dios quiso esto, no esto. Este es producto del hombre, por causa de un hombre. Entonces mire estos dos carnales. ¿Me entiende? ¿Los estoy ofendiendo a estos dos carnales? ¿Los estoy ofendiendo estos dos carnales? Y si a ti te digo carnal, ¿te voy a ofender? Sí, porque aquí carnal, esta carne es eterna
Y ahora la carnalidad que tú tienes es la que te va a arruinar a ti y me va a arruinar a mí. Diferente carne. Entonces sigo. Porque no hay ningún problema en mi cabeza, en mi corazón, en mi creer, que aquí hombres y mujeres, Adanes y Evas, van a ser eternos. No hay ningún problema. ¿Alguien tiene un problema? ¿Alguien tendrá un problema por ahí? ¿Que prefiere creer que esos hombres son extraterrestres? Y no, Adanes, al decir Adanes de ese estirpe, de que no tienen ya pecado, hermanos. Entonces dice, y el hombre dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y le llamó a la mujer carnala. No. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomado, porque del hombre carnal fue tomado. Entiendan la palabra carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser unos grandes carnales. ¿Ah? ¿Llegarán a ser qué? ¿No que carne no entra al reino de Dios, mis hermanos? Entonces la Biblia se está contradiciendo. Ya no sé qué creer. Ya no sé si creer o no. Mejor vámonos ya todos. Esos Adanes, o sea, ya toda la familia de Adán, los hijos, la esposa, esos Adanes eran eternos. El único gran problema, pequeño gran problema que pasó, que comieron su muerte. Y entonces entró la otra carne. Y entonces entró, la otra carne es el pecado. Y entonces entró al mundo la otra carne y entró al mundo la muerte, las consecuencias del pecado, lo que enjuicia el pecado, lo que enjuicia la carne. Entonces mire lo que dice, por tanto el hombre dejará bla, 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 y serán una sola. Y así Adán y Eva, hermanos, iban a ser, no mormones, pero iban a ser, porque el mormón cree que si te casas va a ser por la eternidad. Ahora va a haber matrimonios por la eternidad, pero no así como mormón. Ahora, Adán y Eva, hermano, iban a mantenerse casados. ¿Por cuánto tiempo? De siglo en siglo en siglo, de edad en edades, en edades, en edades, en edades. Nunca se iban a divorciar, nunca se iban a morir, siempre iban a existir en la carne. Y serán, dígalo fuerte, y serán una sola. Okay, what's the problem? Y estaban, dice, y estaban ambos desnudos. El hombre y su mujer. Y no se avergonzaban. No se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? ¿Por qué no se avergonzaban? Verso 8.
Y oye, bueno, entonces come del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Y cuando le da al esposo, come el esposo y se dan cuenta que están desnudos. Entró el pecado, entró la otra carne. Ahora sí entró la carnalidad. Pues no, que deberían de ser una sola carne, ahora ya son más carnales. No esa carne, no esa carne, mis hermanos. Esa carne es el pecado. Esa carne es el viejo hombre. Esa carne es la que no va a heredar el reino de los cielos. Esa carne es la que nos sirve. Esa carne es la que nos pudre. Esa carne es la que nos condena. Esa carne es la que nos hace fallar. Esa carne es la que necesita la sangre de Cristo. Esa carne es la que necesita ser regenerada, renovada. Esa carne es la que necesita ser exterminada. Esa es la carne, no el cuerpo físico. Esa es la carne que dijo Pablo: ¿quién me libertará de este cuerpo de bajeza? Ese es el cuerpo de bajeza, la carne. Porque Dios no hizo a Adán y a Eva en un cuerpo de bajeza. Pero el cuerpo que habla Pablo de bajeza es ese cuerpo de pecado. No este, no el de Adán y Eva, no el de los nuevos Adanes y Evas. No. Y comieron y se vieron que estaban desnudos. Y ellos mismos, luego, cuando vieron que estaban desnudos, hermano, fueron a agarrar hojas de higuera y se hicieron ropa. Se hicieron ropa y se cubrieron. Verso 8. Y oyeron al Señor Dios que se pasaba por el huerto al fresco del día. ¿Sabe qué es fresco? Al nuevo día. ¿Por qué nuevo? Porque siempre en el Señor todo es fresco, siempre en el Señor todo es nuevo. Por eso. Y vi la nueva Jerusalén, la Jerusalén nueva del cielo, hermano, ya está, ya tiene añales, ya tiene cientos de años, ya tiene miles de años que está allá arriba. Pero cuando baje a la tierra es la nueva Jerusalén, pero no es nueva de nuevo que apenas fue creado. Es nuevo, es fresco, algo fresco. Y oyeron al Señor. Y oyeron al Señor Dios que se pasaba en el huerto al fresco del día, al nuevo día. Y el hombre y su mujer, como ahora sí ya eran carnales, se escondieron de la presencia del Señor. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces oían al Señor, veían al Señor. Mire, Dios habitaba con ellos, bajaba, se iba, bajaba, se iba. Aquí Dios va a habitar, ya no va a subir, va a bajar su ciudad. Va a vivir en su ciudad, va a estar en su ciudad tantas cosas, y allí va a habitar con los hombres, para que me entiendan cómo voy, con los Adanes, con esa carne buena, con esa carne buena, con esos cuerpos que ya no tienen la carnalidad del pecado, porque ya fue quitado. Vamos aquí. Dice entonces, verso 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él le respondió. Te oí en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo ha de haber oído los pasos en el huerto, hermano, que sabía que era Dios? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo?
¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, mire, están hablando con Dios, están oyendo a Dios. En la eternidad, la humanidad va a estar con el Padre va a estar con la humanidad. ¿Cuál es el problema? Esta situación ya pasó una vez. Al menos que no crea ahora ya lo de Adán y Eva. Jesus. Verso 22. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y mal. Cuando ahora dice, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva y viva y viva. Esa palabra para siempre es eternidad. Usted puede ir a indagar los estudios y todo. No, yo no quiero meterme mucho a palabras, hermano. La razón por la cual Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén es para que no comieran del árbol de la vida, para que no fueran eternos, no se mantuvieran vivos y no se mantuvieran vivos y vivos y vivos y vivos y vivos por la eternidad en pecado, 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 pecado. Y entonces Dios dice, ¿cómo podemos terminar el pecado? ¿Cómo hacemos que no se eternice? Ellos van a ser eternos. Les pusimos el árbol de la vida. Allí está el árbol de la vida. Adán y Eva, allí está el árbol de la vida. Saquémoslo para que no coman del árbol de la vida, porque si comen del árbol de la vida se mantienen vivos, se eternizan. Ahora sí, su carnalidad. Aquí va a estar el hombre, los Adanes, las Evas, los hijos vivientes. Y aquí va a estar el árbol de la vida. Hay algo duro de creer, de entender. Siento que se está golpeando su cabeza. Siento que le están viniendo cientos de textos. No, pero la Biblia dice que la carne y la sangre heredará el reino de Dios. El hermano está diciendo que va a haber humanos. ¡No! ¡Sí! Este rompecabezas ya lo formamos. Ahora repito el 22, hermanos. Le dije, Señor, dame una respuesta para el pueblo porque no me capta. Y aquí estamos dando la respuesta. Aquí estoy aprendiendo con usted. Vamos al 22. Que ni tengo todo esto que estoy hablando, ni un texto tengo aquí. Ahorita vamos al 22. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y del mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó fuera del huerto, sí, para que no comiera del árbol de la vida, para que no eternizara el pecado, para que labrara, y el Señor Dios lo echó fuera del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado, porque allí fue formado en la tierra fuera del huerto y Eva fue formada adentro del huerto. Por eso la mujer y el hombre somos bien diferentes, hermano.
Dice el verso 24, expulsó pues al hombre. Esa palabra hombre es el mismo hombre, es el mismo, no es el mismo hombre, pero es la misma palabra hombre que está en Apocalipsis capítulo 21. Verso 24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén, dice, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, en la eternidad va a haber Adanes y Evas, árbol de la vida y el Padre. En la eternidad. Ya sucedió una vez. Ya sucedió una vez. Vamos a Apocalipsis. Mire, anoche fui a agarrar mi diccionario, que usted también tiene uno. Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento. Y fui a buscar la palabra carne, carnal. Voy a buscar esa palabra. Y aquí dice, no vengo a enseñar griego al video, pero a veces es bien importante saberlo. Aquí dice, la palabra carne tiene un campo más amplio de aplicación en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. La palabra griega S-A-R-X, sarx, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diferentes definiciones. Tú y yo, carne es carne. Pero con Adán pudimos ver una sola carne. Era de este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Vimos que esa carne era buena, iba a ser eterna esa carne. Pero hay muchos textos a donde la carne no sirve. La carne es, mire lo que dice aquí. 1, la sustancia del cuerpo, tanto si es de bestia como de hombre. Y eso lo enseña 1 Corintios capítulo 15 verso 39. No vamos a ir allí. El cuerpo humano. Eso lo enseña 2 Colosenses capítulo 10, Gálatas 2:20. Y 3, la humanidad santa del Señor. También se le usa la palabra carne para la humanidad santa del Señor. En la totalidad de todo lo que es esencia al humano. Esto es espíritu, alma y cuerpo. Carne, espíritu, alma y cuerpo. Ok. Y luego dice los días de su carne. Los días de la carne del Señor Jesucristo. Los días de su vida en cuerpo, alma y espíritu. Pero él no nació con la otra carne porque él no tuvo un papá humano, porque todo aquel que nace de un papá humano le es inyectado la carne fea. No la carne de Adán y Eva, la carne fea. La carne fea después que Adán y Eva desobedecieron. Entonces esta palabra carne se refiere a los días de su carne, a los días de su vida en la tierra del Señor Jesucristo. Otro significado de esta palabra carne, cuando leemos la Biblia, el elemento más débil de la naturaleza humana. Adán no tenía eso. Adán no era débil en nada. Pero ahora nosotros, después de Adán, después del huerto, el elemento más débil de la naturaleza humana, esa es la carne. Carne.
Otro significado. Y da varios textos, no los voy a dar, pero da varios textos. Usted también puede comprar este libro en cualquier librería cristiana. Y no lo estoy promoviendo. Dice, el estado irregenerado de los hombres. Esa carne siempre va a ser carne. Y esa es la carne que dice Pablo: ¿quién me libertará de este cuerpo de bajeza? Esta carne no puede ser irregenerada. Esta carne no puede cambiar. Mi alma puede cambiar. Mi cuerpo va a cambiar de acuerdo a lo que haga mi alma. Mi cuerpo va a cambiar de acuerdo si ando en el espíritu. Pero esta carne fea está aquí conmigo siempre hasta que me muera. Y lo que yo tengo que hacer con esta carne fea es crucificarla con Cristo Jesús. Otro significado de carne: el asiento. Este es el que me gusta. Bueno, no me gusta, pero a mí más claro ya no se puede hablar. Carne. El asiento del pecado en el hombre. El asiento del pecado en el hombre no es lo mismo que el cuerpo. Carne. El elemento inferior y temporal. Esto me encanta, hermano. El elemento, esto no estaba en Adán y Eva en el huerto. El elemento inferior y temporal en el cristiano. El pecado mora en mí. Cuando me muera, quitan el pecado de mí. Quitan esa carne de mí. Y más cuando sea transformado, hermano. Carne. Los logros naturales de los humanos. Carne. ¿Qué más significa carne? Otras cosas que no, ni me van ni me vienen. Pero mire, carne. Gálatas 6:8, allí sí vamos bien rápido. Gálatas 6:8, porque eso es algo que siempre hablamos. Gálatas 6:8, vamos. Aquí la carne y la palabra espíritu no se trata aquí del Espíritu Santo. Porque ya sabemos, Gálatas 6:8 dice, porque, ¿cómo dice? Porque yo no estoy yendo. ¿O voy? Gálatas. Mire lo que dice aquí, hermanos. Where are you, Gálatas? Ok, mire lo que dice aquí. ¿A dónde estoy? Bla, bla, bla. 6:8. Mire lo que dice aquí. Esta es otra carne, hermano. Esta no es la carne de... Y van a ser una sola carne. Tal vez haya parejas de ese tipo de solo una carne. Pero no así como Adán y Eva. Entonces, mire aquí, Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Esa no es la carne de y serán una sola carne. Esa no es la carne de y ahora esta es carne de mi carne. Esa no es la carne de que y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esa no es la carne de Adán que y Dios cerró la carne de Adán. Esa no es esta carne. Esta es otra carne. Esta es la carne de pecado. Se lo vuelvo a leer. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará ¿qué? Y si yo me caso con otra carne, ¿no vamos a hacer una sola carne? Esa es la buena carne. Esta es la mala carne. Esta carne produce corrupción. La carne que habló con Adán y Eva, que está hablando del cuerpo, es producción buena. Multiplíquense, sean eternos. Ok, entonces dice el 8, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Estamos? Ok, entonces mira aquí dice, la carne es contraste con el espíritu. La carne es contraste contra el corazón. La carne es contraste contra el espíritu humano. La carne es con Romanos 7:25, vamos allí. Romanos 7:25. La carne es contraste, es contra la mente.
7:25, vamos, 7:25. Dice, gracias a Dios por el Señor Jesucristo, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, la ley del pecado. Hermano, Adán en el huerto, bueno, antes de la comidita, él no tenía esta carne que habla Pablo. Él no tenía esta carne de pecado. Porque por un hombre entró el pecado. ¿A dónde? Por un hombre entró el pecado al mundo. Al mundo. Aquí Adán y Eva no estaba el pecado, pero cuando ellos fallaron, entró el pecado al mundo. Y ahora esa carne negativa, y hay carne que va a estar en la eternidad. ¿Sigo? Sigo, todavía no lo convenzco. Vamos aquí. Si esos hombres no son hombres como la carne de Adán y Eva, la carne que los formó, la carne que hablamos con Adán y Eva, si esa carne no, si esos hombres no son ese tipo de carne, entonces que esos hombres para usted, me gustaría saber para usted quiénes son esos hombres. Who are they? Y si usted me dice extraterrestres, deme un texto. Aunque la Biblia dice que pidamos 2. Aquí están, yo ya le di con Adán y Eva más de 2, hermano, que esa carne no era la carne de pecado, que esa carne no está esta carne de bajeza. Entonces en Colosenses 2:18 el nombre sarx, o sea griego, se usa en la frase por su propia mente carnal, por la mente de su carne, en tanto que la mente debería ser dominada por el espíritu. Esa mente carnal debería ser dominada por el espíritu. Hay otra palabra en griego que es K-R-E-A-S, creas. Denota carne en el sentido físico. Entonces a veces usted lee carne y para usted carne es solamente un significado. Y si yo leo carne ahora desde Génesis hasta Apocalipsis, va a haber como 15 significados diferentes de esa palabra carne. Pero ahora yo y usted como estudiadores de la palabra debemos de estar bien claros qué carne está usando la Biblia. Mire, los adjetivos de la palabra carne. Hay 2. Sarquicos y la otra es sarquinos. Sarquicos, relacionado con, significa posesiones de la naturaleza de la carne, sensual. ¿Usted cree que Adán y Eva eran sensual? ¿Usted cree que ellos eran coquetos? Entonces, ellos no eran sarquicos, pero después se volvieron sarquicos. ¿Estamos? Sensual, controlado por los apetitos animales. ¿Usted cree que Adán tenía apetito de animal? ¿Y Eva tenía apetito de animal? ¿Adán y Eva tenían carne? ¿Sí o no? Sí, el ahora, hermano, porque me va a hacer que mañana predique más textos para convencerlo. Cuando ustedes ya sean convencidos, yo avanzo. Yo estoy como Jacob.
ustedes que caminan rápido, que saben más, que tienen esto, vayan antes que yo. Yo me voy a quedar con los de pie, con los bebés, con los chiquitos, con las ovejas recién criadas. Y camino despacio. Ahí los alcanzo. Entonces usted me está haciendo gatear. Ahora, ¿Adán y Eva tenían carne? ¿Adán y Eva llegaron a ser una sola carne? Sí. Sí. Ahora, Adán y Eva, antes del árbol del bien y del mal que comieron, ¿tenían sensualidad? ¿Tenían una mente carnal? ¿Eran carnales? No. Vaya, vamos. Sarquicos. No sea sarquico diciendo. Bueno, entonces mire, significa apetitos de animal. ¿Por qué apetitos de animal? Porque los animales no les da vergüenza. No tienen vergüenza. Y son instintos de animal. No ven consecuencias. Ellos no ven, oh, voy a tener aquí, voy a tener allá, voy a tener acá. Oh, no. Son instintos de animal. Y esa carne no tenía Adán y Eva. Gobernados por la naturaleza humana. Porque ahora la naturaleza humana es la ley del pecado. Y eso nos gobierna a todos nosotros. La ley del pecado. Sigo aquí. Y no por el Espíritu de Dios. Sigo aquí, teniendo su asiento en la naturaleza animal, siendo excitado por ella, carnal o como equilibrante de humano, de hoy en día, pero no de allá de Adán y Eva, con la idea adicional de debilidad. Figuradamente en las armas de guerra espiritual, que no son carnales, sino que son espirituales. La otra palabra es sarquinos, la cual dice, segunda de Corintios 3:3, en tablas de carne de corazón. En tablas que escribieron la ley, en tablas de carne de corazón, del cuerpo. Y dice Romanos 7:14, yo soy carnal. Pero no, Pablo no dice yo soy carnal como está diciendo allá Adán. Ella ahora es carne de mi carne. Entonces la palabra carne, entregado a la carne, es sarquicos, entregado a la carne. Sarquicos describe los deseos que tiene su origen en la naturaleza corrompida. Sarquicos describe los deseos que tiene su origen en la naturaleza corruptiva y caída del hombre, y el hombre es sarquicos. ¿Estamos? Sígame aquí, olvídense, pongan mucha atención. Sarquicos no va a haber aquí. No va a haber aquí sarquicos. Pero aquí va a haber hombres y mujeres que van a ser una sola carne. Allí va a haber hombres y mujeres que se van a casar y van a ser una sola carne. Ahí va a haber hijos y hijas que van a llegar a una edad y que se van a casar y se van a reproducir y van a ser una sola carne. Pero aquí no va a haber sarquicos. Allí no va a haber sarquicos, deseos que tienen su origen en la naturaleza corrompida. Aquí no hay carne corrompida. Aquí no va a haber carnales. Ya fue quitado esa carne. Ya fue echado esa carne. Ya fue eliminado.
las cosas primeras. Aquí todo esto hay sarquicos por todas partes. Aquí va a haber sarquicos como no se imagina. Carne corrupta, pecado. Todas las cosas pasaron. Ya lo primero pasó. Ahora aquí, ni un sarquico. Cuando leemos la Biblia, carne no es carne. Carne tiene 15 significados diferentes, mis hermanos. Ahora no termino la predicación, termino para ya poder, déjenme ya predicar. Ok. I like this word, no me gusta, pero I like this word, sarquicos. Créame que yo le estoy entendiendo más, porque yo también tuve conflicto. Eso es lo bueno, cuando uno tiene conflicto, porque indaga más, porque uno se quiere convencer uno mismo más que convencer a otra persona. Que dice Pablo a Timoteo: ten cuidado con lo que predicas, porque con lo que predicas te salvas tú y los que te escuchan. Es que si usted anda escuchando ahí por lo que sea lo que era, tenga cuidado. Y no diga que yo soy su pastor. A que si yo soy su pastor, yo siempre escuché al hermano y al apóstol. That is it. That is it. Esto. Un diablo tal vez que le sucede al cristiano que anda escuchando por todas partes. Por eso está así, hermano. No está raro porque está raro. Bueno, está raro por los sarquicos, pero también está raro por lo que oye. Porque tiene comezón. No de oír la verdad. Tiene comezón a que alguien le diga lo que usted quiere oír. Porque anda en sarquicos. Describe los deseos que tiene su origen en la naturaleza corrompida y caída del hombre. Y el hombre es sarquicos. Ya. El hombre, sarx, se traduce en Colosenses 2:11 como el cuerpo pecaminoso carnal. La carne es el cuerpo pecaminoso carnal del cuerpo de la carne. Estos son libros que tienen palabras, mire, 15 palabras diferentes que significa la sencilla palabra carne. Okay, let's get back to business. Aunque le quería enseñar algo, hermano. Mire. Vamos a Juan, capítulo 3. Es que, hermano, dice la Biblia que entre más luz hay. Más vas entendiendo el panorama de la Biblia, más se te van extendiendo los textos y ya no los tienes nada más así. Juan capítulo 3, vamos. Todos vamos, hermano. Juan 3. Y gracias por las preguntas que me ha hecho. El otro día, ayer dije, ay Dios mío, hubiéramos puesto en estos días que me ha estado preguntando, los viernes y los domingos, hubiera puesto el video, preguntas y respuestas, y los hubiéramos puesto en el YouTube, porque me han hecho buenas preguntas. Juan 3:3, mire lo que dice. Ayer creo que si no digo yo ya me voy, no nos vamos, ¿verdad? Juan 3:3, mire lo que dice. Pero vamos despacio. Bueno, yo lo voy a leer para que vaya despacio. Mire, el verso, capítulo 3, verso 1. ¿Ya lo tiene? Vamos, please. La palabra de Dios es la que le va a enseñar si yo tengo la verdad o tengo la mentira. Porque aquí estamos hablando que usted está escuchando, o se vuelve eterno en el lago de fuego. Como decía Charles Finney, cada predicación o te bendice o te maldice. Amén. No nada más es verse 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Míreme aquí. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora ya está el pecado. Ahora ya se cree en el Mesías. Ahora cuando el Mesías viene, se tenía que creer que era el Mesías. Ahora cuando el Mesías regrese en toda su gloria, todos estos de aquí tienen que creer que Él es el Rey y necesitan aceptar su reino y al Rey. Aceptar y aceptar. Porque todos los que aceptan al Mesías, que ahora lo conocemos como Jesús, y allí se va a conocer como el Cristo glorioso, todos los que aceptan al Cristo glorioso, regrese a oír lo que he estado hablando en las dispensaciones. Todos los que crean en Cristo Jesús nacen de nuevo. ¿Cómo que nacen de nuevo? Es un nuevo nacimiento, hermano. No van a nacer de nuevo que otra vez voy a ser bebé en una cajita. No. Voy a nacer de nuevo. Adentro. Sigo mi cuerpo. Sigo en esta carne. Pero ahora, como nosotros tenemos el pecado de Adán, el pecado original, ahora nosotros también tenemos esa carne, el sarquicos. Tenemos esa carne, ese cuerpo de bajeza. Ahora mire lo que dice. Le respondió Jesús, verso 3, y respondió Jesús y dijo: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos estos aquí, desde Abel hasta acá, aquí y aún aquí, tienen que creer. Si creen, nacen de nuevo. Y entonces todos estos pueden ver el reino de Dios. Despacio. Vamos, verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, cuando aceptamos a Cristo, nuestro espíritu vuelve a tomar vida. Cuando leemos la Biblia y nos predican el Evangelio y cambiamos, estamos naciendo de agua, porque el agua es la palabra de Dios que nos limpia. Entonces tenemos que dejarnos crecer por medio de la palabra de Dios, pero antes de eso tengo que creer en Cristo Jesús para ver. Pero ahora si me están convirtiendo, estoy cambiando de vida por medio de la palabra de Dios, del agua, que dice, mire lo que dice. Nicodemo le dijo, verso 5, Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ya vio eso? ¿Verdad que no dice? En verdad te digo, que el que no es transformado, glorificado, exaltado, resucitado, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Le dijo eso? En todas estas dispensaciones hemos estado diciendo, mis hermanos, tienen que escucharlo, pero como tiene tiempo para escuchar a otros, no entiende todavía lo que yo estoy hablando. En todas estas dispensaciones tuvieron que creer, tuvieron que nacer de nuevo, tuvieron que convertirse. Y yo le he dicho,
tuviste que cambiar de vida, porque si no, nada más eres un profesante. Entonces, si no quieres ser profesante y quieres ver y quieres entrar, tienes que nacer de nuevo. Del Espíritu, que el Espíritu Santo te dé vida a tu espíritu y que ahora la palabra de Dios te cambie tu alma. Y entonces puedes entrar al reino de Dios. Por eso, los que aquí hay dos grupos de humanos: los que aceptan el reino de los cielos y el rey, esos creen y nacen de nuevo. Allí va a haber profesantes que por fuera nada más van a cumplir. Esos no están naciendo de nuevo. Pero escuche, vamos a donde voy. Están naciendo de nuevo, están aceptando el reinado de Cristo, están aceptando a Cristo, están naciendo de nuevo. Les gusta la ley. Viene el diablo y dice: hey, voy en contra de Dios. ¿Quién se quiere juntar conmigo? Estos nacidos de nuevo convertidos van a decir: no. Estos nacidos de nuevo convertidos, de cierto te digo que si no naces del agua y naces del Espíritu, no puedes entrar a la vida eterna. Estos humanos que aceptaron aquí, estos Adanes y Evas que aceptaron aquí, humanos, pero aquí todavía tienen la carne mala. Cuando termine esta dispensación del milenio, se les va a quitar la carne fea. Se les va a quitar ¿cómo se dice si esa palabra? Sarquicos. Van a seguir siendo carne. Van a seguir siendo carne. Y las parejas que allí estén casadas en el milenio van a entrar a la eternidad como parejas humanas, como Adán y Eva. Carne, pero no la carne de sarquicos. ¿Por qué? Porque nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque aceptaron a Cristo, aceptaron el reino durante el milenio. Y entonces esa humanidad entra aquí. No me pregunte, aunque ya me preguntaron, ¿y cómo le va a hacer el Señor? No sé. Eso no lo digo. Pero esa humanidad entra a la vida eterna. Ahora se lo leo otra vez. Mire lo que dice: despacio, 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 hermano. Hemos leído esto millones de veces. Y hoy que estaba ahí parado, dice: Señor, ayúdame más. Y se me vino esto. Y mira lo que dice: Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y qué es nacido del Espíritu, hermano? El Espíritu humano. No os asombréis que os dije esto, bla, 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 pero ahí está. Ahí está. ¿Y qué sucede? Con lo mismo va a haber humanos en la vida eterna. Y va a haber el árbol de la vida. Y dice la palabra de Dios, no quiero adelantarme, pero dice la palabra de Dios que estas hojas van a ser para la sanidad de las naciones. Pero va a estar el árbol de la vida. Y acuérdese lo que dijo el Señor aquí: hay que sacarlos, no vaya a ser que extiendan su mano en el árbol de la vida. Aquí va a estar el árbol de la vida con estos humanos. ¿Para qué? Porque Dios siempre ha querido carne. ¿Ustedes cuál carne dice? Pues entienda la predicación. Dios siempre ha querido carne que sea eterna. Entonces, ¿a qué carne me estoy refiriendo? ¿Ah? Carne
de cuerpo, no carne de pecado. Uno más y me doy. Let's go. Primera de Corintios capítulo 15. Let's go. Hermano, es que yo escuché en la radio, hermano, es que yo escuché en el TikTok, hermano, es que yo escuché, hermano, y muchos de los tictaderos, de los youtuberos, ni son pastores. Come on, hermano, ya crezca. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, vamos. Yo creo que con este voy a terminar, hermano, y ni entramos al tema. Vamos allí, va, despacio. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 15, verso, ¿qué? Verso 50. Y está hablando del cuerpo resucitado, que un cuerpo que da, porque este cuerpo lo tiene que, el cuerpo resucitado. Nosotros en la vida eterna, nosotros en el milenio, ¿cómo vamos a entrar? ¿Como humanos? ¿Cómo vamos a entrar? Transformados. Y nosotros al reino de Dios, a la vida eterna, ¿cómo vamos a entrar? Dilo fuerte. Transformados. Y nosotros, de acuerdo a lo que aprendimos ayer, ¿a quién le va a limpiar las lágrimas? ¿A quién le va a quitar el dolor? ¿A quién le va a quitar el sufrimiento? ¿A nosotros? ¿A quiénes? A los humanos. Nosotros somos ya allí los humanos celestes. Ya tenemos 1000 años sin llorar. Ya resucitamos. Ya entramos al reino mesiánico y ya tenemos 1000 años de no llorar, de no dolor, de no sufrimiento, de no angustia, de nada. Y cuando entramos aquí, vamos a ver al Padre que les va a limpiar sus lágrimas a estos humanos. Nosotros ya tenemos 1000 años sin sufrir, mis hermanos, en el milenio. Por eso es un rompecabezas. La Biblia es un rompecabezas bien interesante, hermanos. Ahora mire. Entonces está hablando del cuerpo de resurrección. Está hablando del cuerpo de resurrección. Está hablando del cuerpo de resurrección. Porque está hablando que hay unos celestes y hay unos terrestres. ¿Ok? Va a haber celestes eternos y va a haber terrestres eternos. Estos son los terrestres, como el tipo Adán y Eva, sin pecar, terrestres eternos. Y los otros, los sacalos de la novia, ya todos los resucitados que están aquí glorificados, estos son los terrestres. Estos son los celestes. Los transformados, los celestes, y ya los otros son los terrestres. Están los humanos terrestres y están los humanos celestes. Están los judíos terrenales, terrestres, y están los judíos celestes. Why? Porque Abraham va a entrar a la vida eterna resucitado. Porque Moisés va a entrar a la vida eterna resucitado. Porque los judíos que entren aquí como humanos también van a entrar aquí como humanos, como Adán y Eva. Easy. I hope so. Vamos. Verso 50. Entonces, mire, para agarrarle el chiste, para agarrarle el sabor, verso 45, así también verso 45 dice, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente y el último Adán espíritu que da vida, o sea, Jesucristo. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. Es verdad, porque Adán fue natural y luego el espiritual fue Cristo. Verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, celeste.
Verso 48, como es el terrestre, así son también los que son, terrenales, y como es el celeste, así son también los que son celestes. Entonces, hermano, míreme aquí, míreme aquí, míreme aquí, míreme aquí, míreme aquí, míreme aquí. Adán y Eva en este cuerpo, en esta carne. Los terrestres, ya un cuerpo transformado, glorificado, celeste. ¿Estamos? Ok. Luego sigo. ¿A dónde estaba? 48. Como el terrestre, así también son los terrestres, y como el celeste, así también son los celestes. Ok. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros tenemos la imagen de Adán y Eva, pero al rato vamos a tener la imagen de Cristo. Ok, sigamos aquí. So easy. Sigamos aquí. Agárrese. Y esto digo, hermanitos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿Ya entendió? ¿Ya entendió? ¿Qué entendiste, Sandy? Say it loud. I'm going to give you the mic. You say it. ¿Qué entendiste? Que los que tienen pecado no heredarán el reino de Dios. Beso santo, mi hermana. Bingo. No, él no está diciendo, y los que son como Adán y Eva, de humanos en la carne, no pueden entrar al reino de Dios. Y los que son como después Adán y Eva, que ya tienen pecado, no pueden entrar al reino de Dios. Easy money. Yo siempre decía, con que uno entienda, funde a todos. Esta muchacha hoy ha entendido. Y si usted no ha entendido, se fundió usted. No está diciendo, mire, hermano, esto ahora apenas lo agarré del Señor porque no lo tenía. Exactamente, los que tengan esa carne que produce pecado no van a entrar al reino. Y por eso, mire, vamos, tengo 5 minutos. Yo sé que usted ya está viendo el reloj. 5 minutes, let's go. Yo ya iba a cerrar. No. Apocalipsis 21, let's go. Solo para leer y terminar y decir que hoy no prediqué. Vamos 21. Mire, ya lo tiene. Córrele. Dice, y verso 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva, bueno, no nueva, pero la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada por su esposo. Entonces oí una gran voz del cielo que decía del trono, he aquí el tabernáculo de Dios entre los... He aquí el tabernáculo de Dios entre la carne. Ahora entiende qué carnes dije ahorita. Porque la otra carne que mora en mí, que mora en ti, no va a entrar. Porque las obras de la carne son Gálatas 6, 20 y algo, porque las obras de la carne son 16 cosas y luego las cuales están en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Entonces dice aquí, y Dios dice del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada. Entonces oí una gran voz que del verso 3 del trono dijo, o sea, Cristo dijo, he aquí el tabernáculo. Como lo quiera ver, el tabernáculo, el templo de Dios está entre los hombres, está con la carne de nuevo. Pero está con esa carne, porque Dios no formó la carne de pecado. Dios formó la carne que no ve su desnudez,
que no le da pena, que no le da vergüenza, que no se esconde. Ahí viene el pastor, ahí viene Dios, ahí viene ahí viene el otro. Dios no formó esa carne, Dios formó una carne perfecta. Tanto así que Adán dijo: wow, esta será llamada mujer. Ahora sí, este es hueso de mi hueso, este es carne de mi carne. Y llegarán a ser una sola carne. Y Dios habitará en el tabernáculo de Dios, habitará entre esa carne. Y Dios habitará entre los hombres. Pero ni carne ni sangre entrará al reino de Dios. Ajá. La carne de pecado. Te estoy apuntando porque tú lo dijiste, no porque tú. Pero tomo la carne de pecado, mora en ti, mora en mí. La carne de pecado. Por eso ya las cosas, lo primero, ya pasó. Ahora leo, porque me faltan 2 minutos. Vamos. Dice: entonces, y una gran voz que decía del trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, como en el huerto. Y él habitará entre ellos los hombres, ellos la carne, ellos los Adanes y las nuevas Evas. Y ellos, Adán y Eva, la carne, no los arquicos, la carne será su pueblo. Míreme aquí, la carne desde el principio fue su pueblo, Adán y Eva. Sigo. Él enjurará toda lágrima de sus ojos. Tú y yo no, porque ya tenemos 1000 años con Cristo reinando. ¿Qué vas a andar llorando si reinas, hermano? ¿Qué vas a andar triste? Dice: él enjurará las lágrimas de sus ojos, el Padre, y ya no habrá muerte, ya no hay muerte allí, ni habrá más duelo. Tú ya tienes 1000 años que no te has muerto aquí, y tú ya tienes 1000 años que no has estado en duelo. No va a haber clamor. Tú ya no vas a estar en ese clamor de agonía. No va a haber dolor. Tú ya tienes 1000 años sin dolor. Esos van a ser los Adanes y Evas, los humanos, la carne que entra en el reino de Dios. Porque las primeras cosas, que es el pecado, la carne, ¿qué dice? Han pasado. Han pasado. Desafortunadamente nosotros tenemos mucho la desventaja que cuando leemos la Biblia, una palabra puede significar en el idioma griego, en el idioma hebreo, 4 a 15 cosas diferentes. Y por eso hay que dividir bien la palabra de Dios. Y por eso todo aquel que dice que no necesita pastor, Jesús mira las ovejas y le da tristeza, porque son ovejas sin pastor. Y por eso dice el apóstol Pablo: porque a nosotros los ministros nos han encomendado los tesoros de Dios. Y por eso dice la Biblia, Efesios: porque los ministros, los 5 ministerios, apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, créalo, hermano, y va a ser de bendición, porque yo lo creí, para mi vida fue mucha bendición. Son regalo, dones para la iglesia. Y qué bendición, mis hermanos, que nos puedan enseñar bien la palabra de Dios. Póngase de pie y después cierre sus ojos. No se me vaya a desmayar. Hay un plan glorioso que Dios tiene para la humanidad
Y para la humanidad, una humanidad la va a hacer celeste, otra humanidad la va a mantener terrestre. Una humanidad la va a glorificar y va a poder estar en todos los cosmos del universo, y la otra humanidad terrestre eterna solamente en los confines de este mundo. Mucha diferencia entre las dos humanidades que dejaron. Los dos dejaron el sarquismo. Los dos dejaron la carne. Tanto el humano celeste tuvo que dejar la carne, como el humano terrestre tuvo que dejar la carne. El humano celeste tuvo que creer, aceptar y nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Pero también el terrestre va a tener que creer en el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, mis hermanos. Y desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios agarró un cordero e hizo un sacrificio para cubrir la desnudez de esos, ahora sí ya carnales. Y hasta el último, en la última dispensación de la edad venidera, se va a tener que creer en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitémonos la carne, mis hermanos, porque esa carne no va a entrar al reino de Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Sí, Padre Santo,
Necesitamos más de ti, Señor. Cámbianos y renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, Señor, conforme a tu palabra. Que seamos hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor. Y que tú vayas renovando cada corazón, cada mente, cada vida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Bendice al dador alegre, bendice a cada uno de mis hermanos y guárdalos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así, hermanos, quedamos despedidos y nos vemos aquí mañana. Dios les bendiga.